Entonces, un día él muy graciosamente, mi hijo me dice, vamos a orar. Y dije, sí. Y me dice, en la oración me dice, pero ya no vamos a hacer una oración así nomás. Y yo le digo, ¿cómo así nomás? No, dice, ahora sí vamos a hacerlo desde acá, mamá. Wow. Desde el corazón. Y yo, siempre lo hacemos del corazón. Dice, no, ven. Me coge la mano y me baja de la cama porque leíamos acostados, ¿no? Sí. Como que le leyera un cuento así. Entonces me baja de la cama, él se arrodilla y cuando él se arrodilla, yo me morí, Marvin. Wow. O sea, eso fue lo más maravilloso que yo pude haber visto Sí. cómo Dios obra en alguien. Sí, sí. Esto es Elizabeth y Juan el Bautista. No, cálmate. Y y él se arrodilla y me dice, mami, arrodíllese. Wow. Y yo me arrodillo con él. Él me agarra las manos y me dice, vamos a orar por papi. Pero no para que vuelva, sino para que él tenga lo mismo que los dos tenemos. Wow. Muy bien. Esta vez estamos haciendo un nuevo podcast y estamos muy emocionados porque pues tenemos a Gaby y a Paul. En sí, no les había dicho esto, pero nosotros queríamos traerlos hace como 3 o 4 episodios atrás, pero hasta hoy se nos cumplió. Y pues lo más importante de este episodio es que este es el último episodio del 2022. Wow. Entonces ustedes son las personas que van a estar hablando y por lo general hemos hablado de varios temas, pero esta noche queremos hablar de un tema muy importante que le conviene a las personas que ya están casadas o las personas que están planificando quizás casarse también. Así que sin más preámbulo, hablemos un poco de cómo se conocieron ustedes y antes de esa pregunta, ¿por qué no nos introducen quiénes son ustedes? Y de ahí lo podemos lanzar a la pregunta número 2. Me llamo Gaby, tengo 43 años, tengo de matrimonio 24 años, tengo un hijo de 23, ya un adulto. Wow. ¿Qué más te puedo contar? Eso creo que es. Vinimos a los Estados Unidos hace 8 años, vivimos aquí, directamente acá en Minnesota, y soy del Ecuador. Wow. Pues bueno, mi nombre es Paul, gracias Marvin, y igual, 43 años, la misma edad que mi esposa. Wow. Sí, bueno, tuvimos la suerte de estar aquí en Minnesota desde hace 8 años y bueno, aquí nos tienen acostumbrarnos al frío todavía. Increíble, ¿no? Y cuéntanos un poco de cómo se conocieron, cómo empieza esta novela o esta movie de drama, ¿no? Basado en la vida real. Pero es una comedia romántica, digámosle así, Claro. porque no tanto drama, no, es Claro. una comedia romántica, ¿sí o no? Claro. Sí, bueno, nosotros nos conocimos, fue algo medio divertido porque nos conocimos de una fiesta. Sí. De una prima de Paul. De una prima de mí, sí. Era el cumpleaños de ella, pues Gaby había sido compañera en el colegio, en la Sí. secundaria de mi prima. Y bueno, llegamos a la fiesta y por ahí nos pusimos a bailar y... Yo le fleché, la verdad, se enamoró de mí a primera vista. Cupido andaba en el O aire. sea, Sí, por ahí claro. estuvo la cosa. Entonces, O sea, nos conocimos ahí, pasamos un momento agradable. Gaby tenía novio, Wow. pero no estaba con el novio ahí en esa fiesta. Y entre comillas, ¿cuántos años tenían? yo tenía 17. Wow. Yo 18 recién cumplidos. Yo tenía Literal. 17. Entonces, Para que vean que sí soy menor a Paul. ¿No? sí. Wow. Luego de eso, bueno, fue una conversación, estuvimos medio conversando algo pequeño, estábamos chicos también, ¿no? Claro. Y luego nos cruzamos nuevamente en la universidad. Lo que pasa es que él era bien, ¿cómo le dices vos cuando son así bien tímidos? Bien Sí. tímido. Cohibido. Cohibido, así Sí. me tenía miedo. Sí, Introvertido. Sí. Ella me quería raptar esa misma noche, Claro. pero yo dije, no, yo estaba... No, Yo dije, este pimpollo es mío. No. Disfruto, dijo. Y bueno, fue la coincidencia, ¿no? Coincidencias de que Dios pone delante de las personas. Es que las compañeras, amigas de Gaby, que habían sido del colegio también, eran compañeras en ese momento mías de la universidad. Sí. Entonces, Gaby llegó un día a verles a ellas en la facultad donde yo estudiaba. Sí. Y nos encontramos, hola, sí, ¿cómo estás? Y otra vez, y ahí intercambiamos números.
Sí, pero él no está contando de que andaba desesperado buscando mi número de teléfono. Porque había no quedado había, flechado. no había celular. Había que Entonces, decir eso desde un principio para sí. que se enamoren. Sí. Entonces, bueno, ahí intercambiamos números, empezamos a conversar. Como digo, Gaby tenía novio. Sí. Luego ella me invitó a una fiesta de la universidad mismo fue. Creo que era de la facultad, sí. Entonces me fui con un amigo mío, ella estuvo con su novio en la fiesta, Wow. pero me invitó, o sea, ya las cosas... ¿Qué iban- pasaba ahí? Es que me flechó, andaba enamorada de él. Bueno, Y estaba bien tímido. ¿Y cómo terminar con el otro, no? Claro, entonces, bueno, creo que desde ese día ya fue las cosas un poco más serias en cuestión de los dos, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque ya Gaby... Ya terminé con el rompió otro, con sí. con el novio, empezamos a conversar, a salir y bueno, Ujú. Te enamoraste de mí perdidamente. completamente. O sea, Claro, no hay yo otra. desde el primer día me enamoré de Paul. Ahí fue donde te dedicó la canción de Chayanne, Eternamente enamorado de ti. Creo que todavía ni salía, bro. Bueno, entonces se conocen. ¿Cuánto tiempo anduvieron de novios para ya literalmente ya ser considerados casados? ¿Cuánto tiempo sucede ahí? Eso creo que fue bien gracioso, porque imagínate que en nuestra inmadurez Ujú. y la inocencia también, juntas las dos, ¿no? Estábamos muy enamorados y decidimos casarnos de escondidas Wow. al año Wow. de haber estado andando más o menos juntos. Lo que le llaman en Estados Unidos eloping, creo, ¿no? Ya, Eloping. eloping. Pero, pues no sé qué pensamos, estábamos bien mensos también, porque, porque no iba a funcionar así, pues. Sí, y fue medio chistosa la cosa porque para firmar los papeles ante el Estado, ¿no? Sí. Hay que llevar un El juez. testigo ante el juez, un testigo cada uno. Y ella Sí. llevó su amiga, yo llevé a mi amigo, fuimos allá, entramos, firmamos. Y ya. Jean, zapato deportivo. Y cuando salíamos de ahí, le encuentro a un primo de mi papá entrando con otras personas ahí. Y nosotros, para evitar un poco que me vea o si ya me vio alguna cosa, yo me Sí. pongo detrás de ella y nosotros, que viva los novios, diciendo que eran los novios nuestros Los amigos, testigos, Wow. nuestros testigos. Y así Wow. salimos. ¿No? Sí. No pasó nada, pero aparentemente. aparentemente. Total, la secretaria del juez Ujú. era la mejor amiga de mi mamá. Ay, santo padre. Se- Cuando llegaron a la casa ya sabían. Ya sabían todos. Sí, Wow, sí, increíble. Entonces vienen y se casan y saben como cuando uno se casa, los primeros días son bonitos. Hay matrimonios que la luna de miel dicen las primeras semanas, se están conociendo, compran su primer cama, los tenedores. Cuéntanos un poco de cómo fue su primer año, sus primeros meses de casado. Bueno, Teníamos 18. la verdad que Increíble. luego de que nos casamos, todavía vivimos hasta que se enteren todos y sepan qué es lo que pasó realmente. Sí, Cada uno vivía en su casa. sí. Y ya estaban casados. Ya estábamos Ya casados. estábamos Ay, Dios casados, sí. Entonces, bueno, luego que se enteran, los dos estudiantes sin trabajo, sin nada, pues ya se enteraron que estábamos casados y a vivir juntos. Wow. Entonces fuimos a vivir en la casa de mis papás. Ujú. Y realmente al principio, los primeros días Sí, fue un juego. sí. Pero mientras iban pasando las semanas se iba complicando la cosa. Bueno, es que además, cabe recalcar que yo ya estaba embarazada. Claro. Wow. Entonces ya era como la mujer, aunque sea muy chiquita, Sí, cuando concibe un bebé, Sí. inmediatamente tu forma de pensar cambia. claro. Entonces, mi forma de pensar cambió. Entonces ya no era cuidarme para mí o algo para mí, sino ya empecé a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Viene un bebé. Sí. Pero él todavía estaba jugando. Entonces Sí. eso nos traía conflictos. Y obviamente la inmadurez, los pocos años, 18, 19 años, ¿no? 18 años, casi para cumplir 19 años. Sí. Sí. La inmadurez, el mismo círculo con el que uno siempre está, los amigos de la universidad, Sí. llevaban a muchas cosas. ¿no? Sí. ¿Para qué te vas a ir a tu casa? Ven, quédate, ven a jugar. Y ya en la universidad empecé yo a tomar licor. Sí. Entonces ya las cosas se agravaron más todavía con ella. Sí. Porque Gaby se quedaba en la casa en el embarazo y yo tenía que estar, y yo estaba
haciendo cosas de hombres, entre comillas, ¿no? Y tuve un embarazo de riesgo. Wow. Entonces tuve que cuidarme los 5 primeros meses, Claro. casi estar. Me iba a la universidad y tenía que estar en reposo. Sí, Entonces, pues estábamos jovencitos. claro. Y realmente estuvo muy difícil. Además de que tampoco es que nuestros papás nos apoyaron desde el principio. Claro. Sí, Hay una cosa que, claro, nos fuimos a vivir juntos, pero vivíamos en un cuartito de, ¿qué? 2 por 2, 1 por 1, Entraba una de las camas pequeñas, ahí de las dormíamos los twins. dos. Y ahí- Dormíamos los dos. Y el baño ahí y Y todo. un baño Exacto, ahí. exacto, el baño ahí a un lado y ahí teníamos todas las cosas y Wow. Sí, y mi mamá no me hablaba. Entonces, en mi caso, yo vivía con mis abuelos y mi abuelo me mandó sacando de la casa Wow. cuando se enteró. Entonces, claro que fue un conflicto bastante grave porque, pues aparte de que necesitaba el doctor, porque Sí. obviamente tenía un embarazo de alto riesgo, Sí, aparte de que estaba en la casa de unos papás que no eran míos, eran Sí. los papás de Paul, sí, que obviamente para ellos también fue impactante todo lo que estaba pasando, porque imagínate, éramos 2 niños jugando a ser esposos. sí. sí, difícil. Tratando difícil. de ser esposo y la misma vez un niño que venía en camino. Exacto. So, no había espacio a madurar o madurar, no había opción. Nada. Y tampoco Ujú. había el dinero ni para comprarnos un tenedor, entonces imagínate, ¿no? Wow. Porque pues no sabíamos cómo. No, no. No estaban como preparados, no habían hecho un plan. No, absolutamente no. Todo El, fue el a plan lo era loco. vivir cada uno en su casa hasta que Hasta después algo pase o ya sea algo, no sé, y termina luego, la universidad. O sea, Sí. era Sí. un juego de niños, Wow. realmente muy inmaduros. Wow, increíble, increíble. Entonces, cuando ya están casados, ¿cuál, Gaby, vos considerás que ha sido durante el periodo ese? Y podemos llegar ya ahora a donde estamos, pero ¿cuál fue la cosa más difícil que vos tuviste que pasar o Paul tuvo que pasar durante venían? No tienen opción, ya estás embarazada, ya están casados, no hay un plan a ejecutar, no hay un futuro que se mira de esta manera. ¿Cuál fue la cosa más difícil que vos consideras que pudiste experimentar cuando estabas casada, recién casada? Es de que yo venía de un hogar totalmente disuelto, donde Sí. yo tenía muchísima libertad. Sí, Entonces, en esa libertad, hasta un poco más de libertinaje, vamos a decirle, Sí. porque yo venía de un hogar donde yo podía hacer lo que me daba la gana, porque Sí. pues mis abuelos, pobrecitos de ellos, mejor no hablemos de mis abuelitos, pero no podían poner muchos límites, ¿no? sí, Entonces, creo que una de las cosas más difíciles que yo tuve que vivir fue aceptar las reglas de los papás de Paul. sí, Porque yo era una niña jugando a ser esposa y jugando a ser mamá, sí, porque no tenía idea de nada. Sí. O sea, realmente creo que eso fue una de las cosas. Yo era muy rebelde. Ujú. Entonces me provocaba muchísimo conflicto conmigo misma, con Paul y con los papás de Paul, porque peleábamos. claro. Y vos sabes, eso es una falta de respeto. Y pues yo creo que eso fue lo más difícil para mí. Ujú. ¿Y para vos, Paul? Yo creo que el tratar de responsabilizarme de algo en ese momento, cuando Claro. nunca en mi cabeza estuvo una responsabilidad, ¿no? Sí, Yo nunca fui un mal joven, sí, siempre traté de hacer las cosas correctas, pero el mismo ambiente, como hablaba hace un momento, de la universidad de los amigos, lleva a muchas cosas, ¿no? Sí. Habían compañeras, había licor de por medio, sí, el mismo deporte, en fin, muchas cosas. Que eso se hizo muy difícil porque ya no es que me voy a jugar, regreso luego. sí, Gaby en su estado estaba embarazada, no quería quedarse sola, sí, ¿sí? Porque conmigo por lo menos peleábamos, sí, pero estábamos acompañados. sí, Y cuando yo quería irme, ella me decía, no te puedes ir, no te vayas. Entonces, toda esa cosa es como que nos aprisionó sí, juntos, ¿no? En ella, a su forma, por todo lo que ella, cómo era su estilo de vida antes, y a mí también, cómo era mi estilo de vida, que Sí. no era libre, porque tenía unos papás que de una u otra manera nos restringían mucho a mí y a mis Muy hermanos. estrictos.
muy estrictos. Sí. Pero sin embargo, teníamos la posibilidad de hacer muchas cosas dentro de lo normal. Sí. ¿no? Pero eran muy machistas. Exacto. Entonces, Paul tenía la libertad de hacer lo que él quería. Sí. Pero Gaby era la chica que está embarazada Y que Sí. tiene que y que quedarse tiene en que casa. quedarse en la casa. Yo ¿Qué? no podía salir. ¿Qué año era esto? Esto fue en el Los año primeros años. 2001. Ok. Sí, entonces eso sí era muy, muy marcado también. Claro. Porque- En porque- el año 99. 99. Claro, en el año 99. Porque Paul podía hacer todo, Sí. pero yo no. Sí. Yo tenía que aprender a lavar, a cocinar. Es y- que esa fue la escuela Sí. que tuve yo, ¿no? Sí. En mi casa. No solo viendo de mi papá, sino de tíos y de todo eso, ¿no? y de tu Cómo- mami también. cómo se manejaban ellos. O sea, Sí. las esposas tienen que tener la comida lista, la ropa planchada, lavada. Si tienes que madrugar para que tu esposo vaya desayunando porque Sí. tenían que levantarse a la hora que sea. Entonces, ella tiene que limpiar la casa, el esposo está acostado viendo la televisión. Ahora, imagínate yo que venía de un hogar Todo donde a eso. mí me servían el desayuno en la cama. Exacto. Entonces, todo eso es lo que yo aprendí, yo vi, Sí. Sí, una réplica, vos querías. pero, Ya. pero aún así no me gustaba. Sí. Porque, por ejemplo, yo era uno de los, somos 3 hermanos, pero era el que más le ayudaba a mi mamá a limpiar la casa. Wow. Entonces, no me gustaba cómo mi mamá era, todo lo que hacía, todo, cómo le trataba a mi papá, Sí. ¿no? Pero, sin embargo, yo me agarraba de eso para Sí, hacer mis cosas y dejarle a ella. Sí. Porque era bien malcriado el Paul, no creas que era buena gente. Era borrachito, mujeriego. Sí. Imagínate, estábamos bien jóvenes, Sí. ¿no? Entonces, él tenía a la mujer embarazada en la casa y afuera estaba la 90, 60, 90, pues, Sí. o sea, imagínate, estábamos muy, muy jovencitos. Sí. Ujú. Creo Sí. que fue una época dura, difícil, porque no tuvimos la guía correcta tampoco. Claro. Así es. Ninguno de los dos. Claro. No sabíamos, porque después que yo ya doy a luz, Sí. es que tampoco es que me quede en la casa, ¿no? Tampoco es que Gaby, la buenita, ¿no? Sí. Entonces también busqué cómo seguir estudiando, cómo trabajar, cómo salir adelante, porque, pues, como te digo, la mujer creo que no importa la edad en la que te quedes embarazada, puedes tener 35 años como puedes tener tal vez 16, Sí. algo cambia en tu cerebro. Sí. Entonces vos quieres el bienestar para tu hijo. Sí. Entonces, viendo que Paul todavía no estaba en ese punto, yo empecé a tomar Licor. la autoridad, ¿no, Oh, ok. también, también, ambas cosas, la autoridad y el licor. Sí. Pero salí a trabajar, a buscar trabajo, seguí la universidad. Entonces, yo salía de la casa a las 7:30 de la mañana, le iba a dejar a mi hijo en la guardería y regresaba a las 10:30 de la noche. Wow. Entonces, mi hijo casi que no me veía. Wow. Y yo pensaba que eso era lo mejor para la familia, ¿no? Porque, pues, el momento en que yo me graduaba de la universidad iba a tener un mejor ingreso. Sí. Y mientras tanto iba a ganar lo que iba a ganar, Sí. ese momentito, ¿no? Pues estaba trabajando de secretaria, me acuerdo. Y me daban chance de ir a la universidad. Pero en esos años, porque fueron como 2 o 3 años, lo que provocó fue un distanciamiento entre Paul y yo Sí. y entre mi hijo y yo. Sí. Sí, Entonces, muy difícil. también creo que yo hice cosas que no tuve que haber hecho. Sí. Creo que debíamos haber actuado de otra manera. Pero como te digo, son cosas que... Venían. Es que más que eso, ¿por qué Gaby actuó de esa manera? Es porque yo me convertí en una persona completamente irresponsable. Sí. No entraba en mi cabeza o no me daba cuenta de que tenía una esposa, de que ya teníamos un hijo y que necesitaban algo. Entonces, yo entré a trabajar en muchas cosas, Sí. en ventas, por aquí, por allá, pero más que ir a trabajar me iba a pasear. De farra, loco. Exacto. A vacilar. Entonces, Gaby era la que no había dinero en la casa. O sea, Claro. por más que yo me iba, voy a trabajar, pero nunca llegaba con un solo centavo. Sí. Entonces, Gaby tomó esa responsabilidad, ¿no? Ella Sí. tomó la responsabilidad en ese punto. Y yo disfrutaba de esa responsabilidad de ella. Sí. Porque yo a ella le decía, oye, pero ¿para qué estás trabajando?
Sí. Es verdad. No, sí, ¿verdad? sí. No, que se Venía, escucha chistoso. era una Sí, cosa era una al cosa. revés. Sí. De verdad, sí, así fue. Y cuando no le daba se ponía bravo y desaparecía todo el fin de semana. Wow. Ent- Wow. sí, o sea, Era una cosa chistosa. había o hay la razón por qué. No era la correcta, pero también yo no ponía de parte absolutamente nada en eso. Pero yo digo una cosa chistosa, pero yo lloraba todos los días, Mario. Claro. Wow. Y por eso también es que a veces pues me sentía tan sola, Sí. ¿no? Que pues en la casa ahí, mientras estudiaba, me compraba una botellita y sácatelas, solita, ¿no? Para olvidar. Vámonos un chance, ¿no? Sí, pues. Y también empecé a dejar encargado a mi hijo, ya más grandecito, Sí. porque necesitaba un sábado para olvidarme de todo lo que estaba viviendo. Claro. Ya estábamos mejor, más estables, ya vivíamos en un departamento, Yo ya estaba trabajando también. ya le obligaron los papás a trabajar. Wow. Pero ahí, como ya estábamos tan distanciados, entonces como yo sabía que él se iba el viernes y llegaba el domingo en la mañana, yo el sábado salía con mis amigas Sí. y pues ni siquiera me acuerdo cómo llegaba, verás, porque Wow. me pegaba unas Sí, borracheras. Entonces vienen, hasta ahorita hemos entrado, se conocieron de cierta manera, se casan a escondidas, de repente salís embarazada vos, todavía siento de que su cerebro no había entendido la responsabilidad porque a los 18, los 19 años vos querés disfrutar la vida, todo ¿no? se corta. Se nos Entonces, cortó todo ahí. Sí. ajá, entonces no estás como cómo voy a mantener a mis hijos o cómo voy a, Exacto. qué casa le voy a dar a mi esposa, porque vos querés disfrutar. Sí. Entonces nace el niño y ustedes en ese entonces mejoran las cosas ya cuando el baby viene o empeoran las cosas. Yo creo que mejoraron en el sentido en que ella ya tenía un poco más de libertad. Sí. Porque como decía Gaby, nosotros buscábamos la forma de dejarle encargado a nuestro hijo Ujú. los fines de semana, Sí. viernes y sábado, para poder nosotros irnos a bailar, a tomar, lo que sea. Ah, Wow. pero no juntos. Al principio Ujú. intentábamos hacerlo juntos, Sí. pero no funcionaba, Sí. porque siempre había un problema. Después yo armaba el grupo con mis amigos y ella con sus amigas, entonces cada uno se iba por su lado. Sí. La cuestión es que a tal hora nos encontrábamos en la casa. Sí. Ah, eso Wow. sí, teníamos horario de llegada. O sea, eso no fallaba, ¿A ¿no? qué hora llegaban por lo general? 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la Wow. mañana. Wow. Entonces, pero Sí. teníamos que llegar. Y cuando a esa nos hora. íbamos juntos, llegábamos al siguiente día, Claro. Como a las 6. como a las 7 con el Entonces, pan. Wow. por ese lado hablemos que mejoró las cosas, porque ya cada uno podía hacer lo que le daba la gana. Sí. ¿no? Aparentemente hubo una Aparentemente. calma. Exacto. Pero empeoró la relación nuestra, porque Sí. ya las cosas no funcionaban bien. Sí. El licor estaba de por medio. Eso a mí personalmente me llevaba a perderme 2, 3 días. Wow. No solo era el licor lo que me estaba rondando por ahí, porque ya estaban los amigos, los muy buenos amigos Yeah. de licor, Yeah. los planes con amigas y muchas cosas. Entonces, eso empeoró mucho porque hubo infidelidad de parte mía Sí. en ese punto, ¿no? Entonces, ya las cosas no funcionaban, porque yo en vez de querer estar con Gaby y con mi hijo en casa un sábado, yo decía, no, que voy a quedarme aquí aburrido, me voy. Sí. Pero claro, esto no es solamente de él, ¿no? Porque ya, Claro. como te digo, hubo un alejamiento emocional entre Sí, nosotros. vos ya no estabas embarazada, vos también ibas a hacer lo tuyo. Exacto, no nos veíamos todo el día, yo llegaba a las 10:30 de la noche. Sí. A veces, los viernes por lo general, yo ya sabía que Paul no aparecía, yo ya Wow. me iba con mi hijo y pues ya pasábamos el fin de semana con mi hijo, pero yo creo que también yo tuve mucho que ver, Claro. porque yo lo alejé también emocionalmente de mi corazón, Sí. porque al ver tantas cosas de él y tanto rechazo, vamos a decir, en el sentido de que él prefería ir con sus amigos Sí. a la fiesta o al fútbol, porque le encantaba el fútbol. Sí. Entonces, pero él se iba con el pretexto de eso y luego no aparecía 2, 3 días. Entonces yo dije, pues, esto no está bien. Sí. Entonces, obviamente, yo lo rechazaba, yo no era cercana a él. Entonces eso causaba de que
se fuera más porque no Claro. estaba recibiendo. Y además cuando llegaba se armaba la Tercera Guerra Mundial en mi casa. Sí. O sea, porque tampoco es que soy una... Sí, entonces no deseaba él estar en casa tampoco. Sí. Porque, No, sí. Soy como esas bombitas, ¿ves? De chocolate que pones en, en el agua y Para que se... deshace. Algo así, algo así. Algo cabe recalcar algo que muchas veces, obviamente con los años que fue pasando con Gaby y pudimos conocer de las responsabilidades que debemos tener nosotros como pareja, Sí. es algo que muchas personas no entendíamos, nosotros no entendíamos en ese momento y no pueden entender. Es que esos son los factores principales cuando hay una ruptura de matrimonio. Sí. Porque dicen, no, es que él tiene un amante o ella tiene un amante. Sí. Pero ¿qué está pasando internamente para que eso ocurra, no? Buenísimo. Entonces, luego nos pudimos dar cuenta de eso, entendiendo, porque en ese momento decía, no, yo no quiero estar en mi casa, no quiero estar aburrido, entre comillas. Sí. Pero realmente lo que estaba pasando ahí es que no había un afecto Claro. mutuo. Así Sí. es. Porque yo no le daba lo que ella quería de mí Sí. y tampoco iba a recibir absolutamente Alejados totalmente los Sí, corazones, completamente, no- completamente. No había empatía, no No. había No, una no había una conexión. palabra de agradecimiento, no había una palabra Sí, de sí. cariño, no, Nada de nada, que- nada que- de mi que amorcito, calmara, ven, sí. no, nada, Ya. nada. Ya. Todo bien seco y mucho reclamo. Wow. Que a veces siento que el instinto del hombre es eso, ¿no? El hombre, si la mujer está muy acelerada, el hombre quiere buscar la manera de salir de esa situación, ¿no? Agarra las llaves, agarra su cartera y sale quemando llanta, porque él desea desaparecer del conflicto. Sí. Y yo creo que aún para poder muchas veces tener un conflicto matrimonial tenés que tener una capacidad de madurez en cierto nivel, porque el hombre dice conflicto, me voy, Sí. porque no puede, ¿me entienden? Ahora imagínate, vivimos en ese conflicto casi 8 años, Yeah. casi 9. Paul, ¿y vos no tenías amigos que te decían como aceptar tu responsabilidad o tus amigos todos fueron como... Sí. Yo tenía amigos de las dos partes, ¿no? Sí, Los angelitos y los diablitos, ¿no? sí, Los angelitos me decían, oye, pero ¿y cómo está tu esposa? ¿Por qué no le vas, no le ves? Tu hijo, mira cómo están, ¿por qué Sí. no estás con ellos? Obviamente, cuando me encontraban en la calle haciendo mis cosas, sí, decían, no, ellos están bien, no te preocupes de ellos, o sea, No te no metas. te metas. sí. Pero también habían los otros que decían, no, ya divórciate, pero si te estás pasando bien, míralo cómo te diviertes. Wow. O sea, ¿para qué estás ahí si igual no pasas con ellos? Wow. Entonces, no, o sea... Pero era bien chistoso, verás. El mejor amigo de Paul en esa época, le encontraba a él y le encontraba haciendo sus cosas, ¿no? Sí. Bien malcriado él. Sí. Y llegaba al departamento donde vivíamos, llegaba, y yo obviamente estaba con mi hijo, ¿no? Sí. Y llegaba y me decía, oye, es que me duele la garganta. Y llegaba con una caminerita, no sé cómo le dicen ustedes. Una en botella el Ecuador, pequeña una de botella licor. así chiquita. Sí. Nos tomábamos entre los dos, tac, 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 tac. Se acababa en cuestión de 45 minutos. Sí. Él solo me decía, mira, la decisión que vayas a tomar, nosotros te vamos a apoyar. Pero porque él veía algo, ¿no? Claro. Y se acababa eso y se iba. Porque él tenía a su novia, que es una de mis mejores amigas. Wow. Entonces, y se iba. Y solo llegaba a revisar si mi hijo y yo estábamos bien. Sí. Y si algo necesitaban, él iba, les compraba Y él iba y nos compraba alguna cosa comida. y les llevaba porque sabían que yo no estaba, Sí. no estaba cumpliendo con nada. No estabas presente. Sí. Entonces, en este momento vemos que realmente lo que podría haberse llamado matrimonio, Ujú. porque creo que la palabra matrimonio es en sí más grande, ¿no? Completo. Pero vamos a llamarle matrimonio porque fueron al juzgado, se casaron, tenían los testigos. No, y también nos casamos con los aritos. Con y toda la con vaina. la niña de las flores y Sí, todo. después, Después, todo. claro, Sí, sí, después sí. sí. Por la iglesia. Sí, después. Entonces, están casados. Hasta de blanco me casé. Creo que cualquiera que apostara a su matrimonio quizás iba a decir que no iba a funcionar, ¿no? Porque especialmente en los tiempos que vivimos hoy en Estados Unidos, ahora que ya estamos todos aquí, cualquier persona que pase tan siquiera el 1% de lo que ustedes pasaron, por seguro es divorcio. Aquí hoy en día la gente es como rápido nos divorciamos y ustedes vienen y viven fases donde no estaban preparados, no había un plan, la edad también no estaba ahí todavía en términos de madurez. Entonces están sumamente, pareciera que van en una montaña rusa, ¿no? Van para arriba y después va a golpear y cada quien va a salir para su lado. So, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que realmente pasó aquí? Porque
cuando yo escuché su historia, a mí me cuesta creer esa historia porque yo lo veo a ustedes personas normales. Pero detrás de la sonrisa y todo hay un pasado de que trajo muchas lágrimas, Claro. mucha queja, mucho enojo. No sé si hubieron... Porque cuando uno viene en enojo, posiblemente vienen los empujones. No, muchos golpes. En Claro. la casa nosotros vivimos agresividad verbal, física, emocional. De todo, de todo. Era de todo. imposible Era un salir caos. de ahí. Era un caos. imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ustedes de repente su matrimonio encuentra una salida? Lo que En este pasa, momento. Marvin, es que mientras nosotros estábamos en todo ese conflicto, Sí. obviamente las personas que estaban muy allegadas a nosotros como nuestros amigos, Sí, amigos muy, muy cercanos, sabían lo que nosotros estábamos pasando. sí. Pero en cuestión familiar, nos veían como la pareja ideal. Nos poníamos una super máscara de el Éramos la esposo y la pareja esposa ideal. O sea, perfectos. no había mejor pareja que la nuestra. Como muchos matrimonios ¿Por hoy en qué? día, ¿no? Ajá. Exacto, porque nosotros aparentábamos mucho con ellos. Sí. Reuniones familiares, muy cariñosos, Sí. o sea, éramos increíbles. Hasta le realmente. servía la comida yo al Paul. Wow. Increíbles. Entonces, aparentábamos mucho, pero Sí. más que todo, ¿por qué aparentábamos? Era por el qué dirán. Claro. Porque teníamos, Que juega un gran Tremendo. rol en la sociedad. sobre todo, y sobre todo dentro de la familia, muy cercana, tíos, primos y todo eso, porque todos estaban llevando su vida muy linda y nosotros, ¿por qué tenemos que ser los malos, ¿no? La pareja mala. Sí. Entonces, pero ya no hubo cómo sostener eso. Claro. Se Ya- nos cayó la máscara. Sí. Ya. Llegó un punto en que cuando decidimos, después de todos los problemas que tuvimos, decidimos, mejor dicho, la separación se dio explosivamente después de una discusión, se Sí. acabó todo. No es que decidimos, porque realmente fue una explosión. Sí. Toda la familia era ¿qué En les shock. pasó? Sí. En shock. ¿Por qué? Pero si Paul y Gaby, ¿pero por qué? Sí. Si mi Paulito es tan bueno, me decían Pero- las tías del Paul. Pero hubo algo antes, ¿no? Sí. Yo creo que todo este problema también, años antes, cuando teníamos 21 años, cuando fue la operación, nosotros, justo en estas épocas, estábamos con tremendos problemas. Sí, sí. Teníamos los dos 21 años, 22 años. Jóvenes. Y conversamos, dijimos, esta es la última Navidad que pasamos juntos, por Wow. nuestro hijo. Wow. Así de sencillo, y luego decimos, nos separamos. ¿Cuántos años tenía entonces su hijo? Él 3. tenía 2 o 3 años. 3 El, años. el Sí. niño no tenía idea de lo que estaba pasando Nada, en casa. Nada. No. Entonces, pero... Pero más o menos para que tengas una idea de que nunca estuvimos bien. Claro. Sí. Repentinamente, un accidente mío lleva a una operación de emergencia donde necesitaba cuidado y todos esos planes, entre comillas, se cortaron porque Gaby Sí. era la que estaba conmigo. Claro, tuve que dejar de trabajar, dejé la universidad ese año. Porque yo necesitaba bastante cuidado, era una operación de cerebro. Oh, wow. Sí. No fue algo sencillo. Le dio aneurisma cerebral. Oh, wow. Entonces, eso El 24 de cortó. diciembre. Justo la noche de Navidad. Justo Sí. la noche de Navidad Sí. fue la operación en ese momento. Wow. Entonces, eso cortó absolutamente todo. Todos Sí. los supuestos planes que teníamos. Ahí es cuando Gaby, y yo me admiro mucho más, y hemos conversado de esto, me admiro mucho más de ella, porque primero, luego de mi operación, mi aspecto era tremendo. No quiero sonar despectivo, pero como los niños cuando tienen hidrocefalia, Sí. Sí. inflado completamente todo esto. Yo me veía al espejo y lloraba con una herida gigante en la cabeza, Wow. decía que me hicieron, en fin, muchas cosas. Y todo mi mal carácter, peor todavía, me agarraba contra ella. Es que necesitaba Pero ayuda ella hasta para ir al baño. Pero ella estuvo ahí, Wow. y ella estuvo ahí todo ese tiempo. Y mi hijo lo rechazaba porque se asustaba. Mi hijo Estaba chiquito. se asustaba en verme a mí. ¿Qué le pasó a mi papá? Wow. Sí. Entonces, bueno, pasó todo eso, ella todavía estaba ahí, y eso yo siempre resalto mucho de Gaby, porque decía, qué paciencia que tuviste conmigo. No, y ese era el Realmente. momento para que se fuera. Y ahí es cuando, obviamente, nosotros no conocíamos de Dios. Sí. Como ustedes están escuchando este rato, no hemos Claro, hablado no, de no, Dios no. absolutamente nada. No teníamos idea. Porque simplemente... ¿Quién es ese señor con pelo Exacto, largo? Sí. Exacto, entonces... Jesús, pero ¿quién? después nosotros empezamos a entender que Dios empezó a mover las fichas, aunque sea de esta manera, con esa operación tan grave, Wow. para todavía mantenernos juntos. Sí. Entonces pasó el tiempo, y cuando
En un arranque mío de ira. De ira, yo me voy saliendo de la casa después de pelear. Peleamos feo, nos Cuando golpeamos. Cuando regreso encuentro el departamento vacío. Regresaste al siguiente día. Wow. Claro, llegué al siguiente día y abro la puerta de la casa y me encuentro el departamento vacío. ¿Qué Sí. pasó? Se fue. Limpia, dejé solo basura. Hasta pasaste la vacuum. Nada, No, no, nada. que la basura Yo que la tuve- recoja él. Es más, yo tuve que limpiar el departamento porque tenía que entregar el departamento y yo no iba a vivir ahí. Wow. Porque yo pagaba la renta. Me imagino para entonces había un toque en el corazón, ¿no? Porque es una mezcla. Yo Todo. no entiendo cómo es, porque ese es un solo, en El Salvador decimos desmadre. Sí, es Estamos que era un hablando- desmadre, Sí, era completo. una cosa. Era terrible. Yo me acuerdo que le llamé a un primo que traiga el camión de él y le dije, y tráete una botellita porque si no me tomo uno no voy a poder hacer esto. Vos subiendo la caja. No tengo el me dice, valor para hacer. Es que subíamos las cosas pesadas, lavadora, no es como aquí que te mudas de departamento solo con tu ropa. Claro. Y No, pues, encuentras todas las cosas, ya tienes Sí. que seguir sacando todo, de todo, refrigeradora, lavadora, cocina, seca, todo. todo, ¿no? Los gabinetes de la cocina también llevémoslo. Saca lo Sucio, que todo puedas. sucio lo dejé ahí. Toda esta boté comida en el piso, todo para que le cueste la limpiada. Salsa Pero- roja, la restriego. Sí. Y a partir de ese momento, ¿no? Desde de ese día tan difícil, porque para mí fue, aunque entre comillas anhelaba ese día Claro. por todo el problema que había. Querías ¿no? la libertad. Exacto. Pero andaba en Yo- libertad no, mismo. y incluso en ese tiempo yo tenía un muy buen amigo, porque le considero amigo, Sí. pero que me daba malos consejos. Él era una persona divorciada. Ay, Dios. Entonces él decía... Yo le considero mi Divorcio. enemigo. Sí, o sea, porque... Vamos a decir el al nombre fin y aquí. al fin y al cabo, este amigo llegó a ser quien me ayudaba incluso hasta para poder yo salir a la esquina a agarrar el bus. Wow. Porque no tenía un solo centavo. Sí. ¿no? Entonces, pasando todas esas cosas, llegó ese día tan difícil. Me quedé solo, me abandonó, Sí. me dejó sin mi hijo y ahora voy yo con todo. Ahora le voy a quitar a mi hijo, le voy a quitar las cosas y no, o sea, No, yo... un enojo. No, yo si tenía ese rato una pistola, a lo mejor le seguía. Sí. Pero las cosas se dieron. Y Sí, pero- hablemos que empezó... Pero no fue tan fácil todo. No, porque no, fue difícil. a mí no me recibían. O sea, yo estaba con todas las cosas en el camión de mi primo, pero no tenía dónde dormir esa noche. Wow. Entonces, yo tenía que buscar un lugar para bajar todas las cosas y pues regreso a la casa de mis abuelos con un niño de 7 años. Sí. 6 Y ya decidida supuestamente a separarte de Paul. Ya. Completamente. Entonces, Sí, llego ahí y lo primero que encuentro es, no, regrese con su marido. Juema. No, pues imagínate. No, Yo me arrodillé. claro. No sea malo, pues no tengo a dónde ir, ¿no? Y ahí tienes a mis tías, a mis tíos, rogándole a mi abuelo que me dé ahí un pequeño... La casa de mi abuelo, como para que tengas una idea, es como una vecindad. Ujú. Entonces, la casa principal era de ellos y el resto de las Puro casas era cuartos. puro... Es cerca de una universidad, entonces rentan Sí. para universitarios. Esa Entonces, yo rogándole que me dé ahí un cuartito con un baño para mi hijo, porque, pues, Sí. ¿a dónde me iba? Sí. No, yo decía, bueno, me voy a un hotel, pero Sí. pues no tengo para pagar el hotel un mes. Sí. Pero en esa separación, en ese arranque mío de ya no quiero saber nada de Paul, Sí. él no sabía dónde estaba. Claro. Él no sabía, Me imaginaba, pero digo, no, de ley se fue donde los abuelos. Sí. Pero conociendo al abuelo, que alguna vez, cuando yo le saqué a ella de la casa, ya estábamos casados. Estábamos no me sacaste, casados. No me sacaste. Bueno, fui y le dije, vamos a vivir donde mis papás. Sí. Esa era la Sí. famosa sacada, ¿no? Sí. El abuelo le dijo, usted se va con su marido y no regresa más. Juema. Yo ya sabía que... Aquí, puros ultimatos aquí. no, Aquí no andamos. y el abuelito de Gaby, un hombre increíble desde cuando yo le conocí, ¿no? Sí. Yo sabía que cuando él decía eso era... Serio. O sea, no había vuelta atrás. Pero Wow. ni siquiera enojado, sino con lágrimas en Exacto, los ojos. con lágrimas en los ojos. Cuando yo me fui ese día. Claro. Él no quería que yo me vaya. Claro, era su nieta. Como su hija, Como porque su hija. pues Sí, me literal. crié con él.
y se va a ir con alguien que quizá no presentaba pantalones arriba, camisa metida. No, sí. No, sí, O sí, iba sí, así sí, treva- claro. Ay, Paul era así. Hasta que con tú lo veas carro, bro. ahora. Aparte llévesela, por Sí. favor. No. Él tampoco me estaba. No estaba tan desesperado Hasta como se para tardó, mandarme. ya. No. Pero en ese tiempo de locura y todo, yo estaba ya decidida. Dije, no, nos vamos a divorciar y aquí ya. Y el día que iba al abogado, Sí, unos primos de mi suegra me encuentran en la esquina porque mi carro se dañó y yo no tenía cómo irme, tenía que irme en bus. sí, Entonces en la esquina yo agarraba el bus, entonces estaba ahí esperando y que paran ahí y yo bien asustada porque además que me crié en un barrio bien peligroso. Complicado. sí. Allá Peligroso. en ese barrio una puñalada era una broma, bro. Sí. Wow. Entonces ellos paran así bien rápido y yo bien asustada, no, aquí me van a raptar. Sí, Y me dicen, Gaby, y yo, ¿ah? Pues como estaba en el barrio de mis abuelos que me crié ahí, entonces dije, pues a mí mucha gente me conoce, yo volteo. sí, Y lo primero que ellos me dicen es, ¿cómo estás? sí. Y el rato que me dijeron, ¿cómo estás? Yo que arranco a llorar. Wow. Lloré. Y ellos oraron por mí y me dijeron, ¿quieres hacer una oración de fe? Eran cristianos ellos. Sí. Ellos eran cristianos. Sí. Y ellos habían empezado a orar por nosotros el día que se enteraron de que nos separamos. Wow. Entonces, él decía que se había perdido, que él nunca iba a ir por ahí porque es un barrio peligroso. Claro. Y que él reconocía de que Dios le había guiado o permitió que él se pierda para que oren por mí. Wow. Entonces ese día me regalaron un Nuevo Testamento. Y después de hacer la oración de fe y después de estar con ellos conversando un poco, yo le decía, no, pero es que si ustedes me están diciendo esto para que yo regrese con Paul, Sí. no, yo no voy a regresar con Paul. Sí, Y una de las frases que me quedó mucho en mi corazón fue, no se trata de Paul, se trata de cómo Dios te quiere ayudar a ti. sí, Entonces, al ver que alguien se preocupaba por mí y no porque yo esté con Paul, sí, como que me llamó la atención. sí, Entonces, escuché lo que ellos tenían que decirme, me dijeron muchas cosas muy bonitas. Sí. Pero una de las cosas, uno de los consejos que me dio esta pareja fue, ¿por qué no lo haces con Pancho? Lean Juan. Abre la Biblia y lean Juan. Lean todas las noches. sí, Y si tu hijo quiere hacer una oración por el papá, déjale. sí. Yo decía, mi hijo va a querer orar por el papá con tanta cosa. No, pues no. Sí. ¿De dónde venían también? Que sí. Para mí fue bien raro, porque me presentaron un Dios diferente. No me presentaron un Dios que me castigaba. Sí, No me presentaban un Dios que me iba a obligar a regresar con Paul. sí, No me presentaban a un Dios que me estaba juzgando Sí. ni me condenaba, ¿no? sí, Entonces me presentaron algo muy diferente. Sí. Me quedó sonando y esa noche hice lo que ellos me dijeron. Entonces abrí, me acuerdo que era un Nuevo Testamento así chiquitito, así azul, de los que dan en la cárcel. de los que dan en la cárcel. De los gedeones, sí. De los gedeones, sí. Sí, de verdad. Sí, porque él había sido gedeón. Wow. Sí, y después pasamos Sí, nosotros que ese También no video. fuimos no a lo hacer pueden ni jueves. abrir porque son tan chiquitos y Sí, sí, comprimidos. Sí, no, ya que- después Sí. les cuento una buena historia. sobre Entonces este video. luego ya abrimos, yo ya abro ahí, ¿no? Y digo, ¿y yo qué voy a leer esto? Tiene palabras bien difíciles. Mi hijo no va a entender, tenía 7 años, Y ¿no? tenía que tener vista 2020. No, Exacto, y yo con mis exacto. La 20, letría. te puedes imaginar con lupa ahí. Sí, Pero algo bien chistoso o agradable tal vez es de que cuando yo empiezo a leer, mi hijo soltó el carro que estaba jugando, se sentó al frente mío y me dijo, ma, léeme más. Yo me quedé sorprendida, porque ni yo no entendía las palabras que estaba yo leyendo. Que del verbo, que del ni sé qué tú sabes, ¿no? Sí, sí. Primera de Juan 1. Y yo decía, el verbo. ¿Qué tiene que Y ¿Cuál verbo? especialmente el peor ese verso que es bien complicado. Y el verbo es Dios. Y de Dios ni sé qué, no. Y yo, así, ¿no? Y yo no creía ni en Santa Claus, o sea, no. Claro. No, yo realmente muy mala experiencia con todo lo de la religión, entonces, Sí. no, para mí era una cosa loca, pero así empezamos con mi hijo, pero él me pedía todas las noches que yo le lea. Wow. Y todas las noches yo le leía. Entonces, algo empezó a cambiar en mí. Sí, Algo, yo quería ya no solamente, porque yo tenía ganas de encontrar a Paul y por ahí alquilar una metralleta, algo así como, sí. no sé. Lo que Yo pasa quería que durante- Había un enojo dentro de vos. Sí, No, lo que pues pasa que durante ese tiempo, mientras Gaby estaba allá y Dios mandó a estas dos personas, a esta pareja, Sí, yo seguí en lo mismo. Sí. Y mi actitud era de llamarle
cada vez que estaba borracho a la Cambié el número de celular, pero me a la madrugada a insultarle, a gritarle por todo, ¿no? Y por todo lo que supuestamente yo estaba ofendido, Sí. ¿no? Entonces, era difícil todavía. Sí. Era muy difícil en esa parte, pero como dice Gaby, algo cambió ahí. Sí. Algo cambió ahí. Sí, porque él me insultaba, yo le decía, sí, está bien, Pau. Me decía sí que está Dios bien. te bendiga. Y yo, ¿qué? Dios te bendiga. ¿Qué? Desgraciada. Entonces, Dios ya estaba haciendo algo con vos. Sí, primero. Y como ya no estabas pushing back, como golpeando de regreso, ya empezó una secuencia, ¿no? Porque Sí. vos ya no lo insultabas, ya. Es que yo no quería pelear. Claro. Yo no. Y por ahí, Era poco los años que habían peleado. exacto. Y Gaby, Estaba cansada de pelear con la Gaby vida. siguió teniendo una excelente relación con mi mamá, sobre todo. Sí. Y mi mamá Gaby le había invitado en ese tiempo también a que vaya. Fuimos al a la lugar. iglesia juntas con mi suegra. Sí. Sí, Sí, mientras éramos yo Ruth y Noemí. Eso. mientras yo seguía en mis cosas. Sí. Y alguna vez mi mamá me dice, oye, Gaby ha cambiado, Gaby está diferente, está yendo a una iglesia. Yo, ¿qué? Le doy 2 meses y vuelve a ser la misma. Yo la conozco, yo he vivido con ella. Sí. O sea, a tal punto llegó el no creer en absolutamente Sí. nada, ¿no? Sí. Porque sabíamos cómo vivíamos. Obviamente yo sé que Gaby también no creía que en algún momento Dios iba a tocar mi corazón. O sea, Sí. para nada. Claro. Sí, pues y así pasó un año. Casi un año. Sí, donde con mi hijo empezamos a asistir a una iglesia. Pero creo que lo más importante fue que todos los días leíamos la Biblia. Y Sí. un día de la nada me dijo, mami, vamos a orar. Mm. Y yo dije, sí. Pues él cuando oraba era bien chistoso, ¿no? Porque decía, por favor, Dios, mañana tengo partido de fútbol, quiero ganar. ¿No? Sí. Esa era su petición, por lo general. Sí. Pero ese día estábamos pasando conflictos económicos también porque me quedé sin trabajo. Paul un día muy amablemente llegó a hacerme escándalo en el trabajo y me votaron. Wow. Pero muy amable. Muy amablemente llegó él a hacer un escándalo. Pero estábamos pasando un tiempo difícil donde yo no tenía para la comida inclusive. Y mi abuelo andaba bien enojado conmigo, entonces me decía, no tiene para comer, pídale al marido. Wow. Y yo, si no quiero ni hablar con él porque me amaba insultar. Sí. Pero él no iba a entender. Entonces, un día él muy graciosamente, mi hijo, me dice, vamos a orar. Le dije, sí. Y me dice, en la oración me dice, pero ya no vamos a hacer una oración así nomás. Y yo le digo, ¿cómo así nomás? No, dice, ahora sí, vamos a hacerlo desde acá, mamá. Wow. Desde el corazón. Y yo, siempre lo hacemos del corazón. Dice, no. Ven. Me coge la mano y me baja de la cama porque leíamos acostados, ¿no? Sí. Como que le leyera un cuento así. Entonces me baja de la cama, él se arrodilla y cuando él se arrodilla, yo me morí, Marvin. Wow. O sea, eso fue lo más maravilloso que yo pude haber visto Sí. en cómo Dios obra en alguien. Sí, sí. Esto es Elizabeth y Juan el Bautista. No, cálmate. Y y él se arrodilla y me dice, mami, arrodíllese. Wow. Y yo me arrodillo con él. Él me agarra las manos y me dice, vamos a orar por papi. Ujú. Pero no para que vuelva, sino para que él tenga lo mismo que los dos tenemos. Wow. Y yo le digo, mijo, ¿qué tenemos los dos? ¿Eres feliz, ma? Porque pues estábamos pasando momentos difíciles. Claro. Esa noche ni siquiera comimos. Wow. Entonces, dice, ¿eres feliz conmigo? Y yo no podía decirle sí. Sí. Porque no era verdad. Entonces, él agarró mis manos y me dijo, pues vamos a orar para que papi conozca a ese Jesús que yo conozco. Wow. Y fue la primera vez que escuché la oración de mi hijo por su papá. Y de rodillas y lloraba y le decía, Dios, yo no quiero que mi papi y mi mami regresen. Yo quiero que mi papi te conozca como yo te conozco. Wow. Esa oración se quedó grabada en el alma. Sí. Porque él me enseñó que aunque sea tu peor enemigo, tú tienes que orar por él. Sí. Entonces, desde esa noche, todas las noches orábamos por Paul. Wow. Pero él estaba peor. Bueno, Entonces, ¿cuándo viene eso? Empiezan esa secuencia. ¿Cuándo llega ese espacio, Paul? Cuando Paul realmente toma el primer... Porque yo sé que, si no mal me recuerdo, fueron a un retiro o algo así, ¿no? Sí. Sí. Que iba Sí, sí. borracho o no. Sí, sí. Bueno,
un poco antes de eso pasó una situación de salud igual donde yo veía muchas cosas, ¿no? O sea, pasó casi un año en el cual creo que hice todo lo que me dio la gana, Sí. pero yo llegué a un punto en que dije, o sea, ¿qué más hago? O sea, sigo siendo el mismo vacío de siempre. Sí. ¿No es cierto? Porque uno dice, no, voy a hacer esto porque yo sé que me gusta y todo, pero seguía haciendo las mismas cosas y llegó un vacío. Entonces, alguien me dijo, oye, ¿no te das cuenta que tu hijo se está muriendo? Wow. Entonces, digo, ¿cómo que mi hijo me está? Dice, pero vele, si primero está flaco. Sí. Dice, mira, le está sufriendo por ti. Mm. Entonces, dije, no, ya he hecho, en este poco tiempo, he hecho lo que en los 8 años, desde que nos casamos jovencitos, no hice. Sí. Me desaté en ese tiempo. Y En un año. en un año. Ujú. Entonces, llegó el momento, entonces fui donde Gaby, le dije, Gaby, intentemos. Sí. Pero yo puse mis condiciones. O sea, Oh, sí. Claro, no podía. en mi cabeza tenía todo menos cerebro, brother. Sí. Entonces yo le puse mis condiciones, le dije, mis amigos son mis amigos, no tienes que meterte. Cuando yo digo me voy. Si quieres, regresas conmigo. Wow. Si no, no. O sea, cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Bien, muy bien, locas. como machistas, ¿no? Completamente. Literal. Sí, completamente. sí. Entonces, bueno, Gaby accedió, dijo sí, regresamos, estuvimos juntos, pero yo veía las cosas diferentes de Gaby, porque ya la atención era hacia mí, Sí. no era como antes. Gaby se iba a la iglesia el domingo, me decía, ¿quieres ir? No. Ok, ya vuelvo. Sí. Y se iba. No había presión, no había, no, es que esto, es que Dios, no, nada. Y él a veces me decía, ¿me puedes ir a dejar? Y luego me vas a ver, sí, está bien. Hacíamos eso. Y un día mi hijo me dice, Gaby le había dicho, creo que Pancho te había dicho, voy a decirle a mi papi si quiere ir a la iglesia, ¿no? Sí. Entonces... Y yo no lo quería invitar porque me daba vergüenza. Claro. Entonces, obviamente en todo ese tiempo Gaby estaba asistiendo allá, gente estaba orando por mí y por ellos también. Sí. Sí. Entonces Pancho viene a invitarme un día domingo, le digo, sí, voy. Sí, papi, sí, ok, me cambié, vamos. Sí. Fue el peor día de mi vida, Wow. porque llego a la iglesia y desde que entré, hola Paul, ¿cómo estás? Paul, hola Paul. Sí. Yo no les conocía a nadie, brother. Todos te conocían, menos vos a ellos. Me di la Pero vuelta. no lo conocían físicamente, sino sabían su nombre por De mí. Paul. Claro, Exacto. porque estaban orando por él. Claro. Me di la vuelta donde Gaby le dije, ¿qué les fuiste a decir de mí? Bravísimo. O sea, de ley fuiste a contar todo lo peor que soy. Todos saben lo que yo he hecho. Sí. O sea, ¿qué te pasa? Sí, pero en medio de Obviamente, todo eso. Claro. en mi cabeza, ¿no? Claro. En mi cabeza. Pero pasó ahí. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, no sé. Claro. No, es complicado, ¿no? Porque. Pero como estaba digo, bien enojado porque él bien pensó enojado. que yo había hablado mal de él. Exacto. Y era todo lo contrario. Entonces todo el mundo le tenía aprecio. Sí. Ujú. Entonces, bueno, empezamos a asistir a un grupo de casa Sí. donde esta misma pareja que le encontró a Gaby. Wow. Sí. Y bueno, pasaron algunas cosas durante ese tiempo, el licor seguía de por medio. Pero ya aceptaste a Cristo en tu Ya corazón. acepté a Cristo, Claro. pero hubo un día que llegamos a la casa, a esta casa, y yo tenía siempre un problema muy fuerte del cuello. Sí. Muy, era crónico. Sí. No podía hacer ningún movimiento fuerte porque me quedaba con el cuello contracturado completamente. Sí. Y La verdad era que yo le pegaba de noche, pero sí, no se daba no, cuenta. me da los karates. ¿No? Y Kung ese Fu día, Panda. estaban, había compartían la palabra ahí y Sí. hablaban sobre sanidad. Y dice, bueno, vamos a orar por sanidad. ¿Alguien quiere que oren por su sanidad? Entonces Gaby dice, vos. Digo, no, yo así. Claro. Todo enojado. Y Gaby dice, aquí, Paul. Yo. Entonces me dice, ok, Paul, ven para acá. No, aquí estoy bien. No, ven para acá, ven. Ponen una silla en el medio de Y la los sala. hermanos, hagan un acercamiento a la cámara. Sí. Pongan una silla aquí en medio de la sala. Ya Paul, no te llamas siéntate. Paul, te llamas Pablo. Siéntate. Dice, bueno, todos vamos a orar por él, que no sé qué. Y yo estaba enojado. Claro. Y este tío prácticamente
se acerca a mi oído y me dice, pruébale. Pruébale a Dios. ¿Está bien? Entonces, yo andando así como robot, ¿no? Sí. Entonces, solo cerré los ojos, le dije, si existes, sáname. Wow. Porque aunque haya recibido a Cristo, todavía estaba bien Exacto. Le incrédulo. dije, Claro. y si Sí. tú me sanas... Venía en el proceso, ¿no? Ajá. Sí. Le dije, si tú me sanas, te voy a servir. La cuestión es que oraron por mí, yo cerré los ojos. El momento que abrí los ojos, estaba completamente mojado, como si hubiera sudado, como si me hubieran botado algo de agua. Sí. Y simplemente yo me asusté, ¿no? Me asusté porque estaba mojado. No me habían botado agua, no habían hecho nada. Sí. Y del susto que estaba mojado, digo, ¿qué me hicieron? ¿Pero qué? ¿Por qué me mojaron? ¿Qué pasó? Y se empezaron a reír de mí. Wow. Entonces yo les quedaba viendo la cara y dije, ¿pero por qué se ríen? Sí. Y me dicen, estás moviendo el cuello. Wow. Y me empiezo a mover así. Y en efecto, pasó. Yo creo que ese fue el punto donde yo me comprometí con Dios sin entender el compromiso que yo tenía. Claro. Wow. Pasó un tiempo, nos invitaron a este retiro. La noche anterior... Todavía andaba él luchando con el alcohol. Exacto. Claro. La noche anterior me voy a ver el partido de fútbol del equipo, me emborraché, teníamos que levantarnos temprano porque a las 6 de la mañana pasaban por nosotros, yo todavía estaba borracho, más que todo iba hasta vomitando en el carro mientras nos llevaban, que era 1 hora de la casa. Una cruda de esas. Hijo, Tremendo. de su Pero madre. ese fin de semana, en ese lugar, Dios tocó el corazón completamente de mí. Wow. Sí. Tremendamente. Entonces, Y era fue un retiro de sanidad sexual, Sí. pero era una sanidad sexual donde nos permitía ser transparentes y podernos pedir perdón. Exacto. Wow. Y dejando que Dios entre a esta parte, porque a veces creemos o le sacamos a Dios de esa parte también. Claro. Y creo que ese día fue impactante para los dos porque los dos teníamos problemas sexuales, ¿no? Claro. Él con la infidelidad y yo fui abusada cuando fui niña, entonces teníamos bastante conflicto ahí. Sí. Y desde entonces empezó realmente, ya cuando Dios, vos ves el milagro de Dios, ves la mano de Dios sobre tu vida. Vos crees en algo y mitad dudando, ¿no? Como, voy a tratar y sucede el milagro y de ahí llegas borracho al retiro y ahí consideran ustedes que realmente empezó un nuevo comienzo para su vida. Yo sé que hubo un proceso, Sí. pero realmente ahí consideran cuando ya le dan la confianza a Dios. Sí, porque justamente ahí nos invitaron a un curso. Sí. Que Después de es justamente al salir de ahí Sí. fue que nos invitaron y se llama Matrimonios para toda la vida. Sí. Entonces nosotros teníamos como 26 años ya, Sí. 26 años. Pero cabe recalcar ahí que obviamente fue en ese tiempo, o sea, nos dimos cuenta de que fue ahí donde realmente Dios tocó el corazón. Pero sin embargo, no es que las cosas cambiaron, Claro. es que ya todo color de rosa, ¿no? No. Seguíamos teniendo problemas. Claro. Sí. Y no sabíamos qué hacer y cuando nos invitaron a ese curso, los dos dijimos, bueno, intentemos. Claro. O sea, Sí, porque todo se está yendo para abajo. ya estábamos intentando Porque todo. ya creemos en Dios, Dios ha tocado nuestro corazón, queremos servir, pero igual seguimos lo mismo. Sí. Sí. Entonces, intentemos. Sí. Sí, es como que dábamos 2 pasitos y volvíamos volvíamos, 1. Sí, entonces Bueno, accedimos a eso y creo que por ahí cambió la vida porque completamente. Cuando aprendimos en 12 semanas, aprendimos varias herramientas y sobre todo alguien que nos diga cómo realmente Claro. tiene que ser un matrimonio. Sí. Porque nosotros no conocimos, no hicimos un prematrimonial, Claro. no leímos libros, Se tiraron estábamos al agua sin saber nada. jovencitos. Exacto. Así fue. Entonces, esto lo que hizo fue darnos las pautas y enseñarnos de cómo tienes que caminar en el Claro. matrimonio. Claro. Pero entonces el matrimonio para toda la vida fue literalmente un discipulado. Es un discipulado para el matrimonio. Bueno, Paul y Gaby, gracias por estar con nosotros. Yo creo que esta conversación nos lleva a una parte B donde podemos hablar de matrimonios para toda la vida, ¿no? Claro. Sí. Gracias por compartir su corazón. Honestamente, en un momento sentía ganas de llorar porque siento de que a veces uno cree que su matrimonio es el único que pasa por procesos así.
Y cuando ustedes comparten esto, podemos ser de bendición a muchas personas alrededor del mundo que puedan estar pasando por algo así, ¿no? Sí, solo quiero, para terminar, es decir, que Matrimonios para toda la vida fue el inicio Sí, de algo nuevo. sí, Para poder llegar ahora a decir que cada día estoy más enamorada de mi esposo. sí, qué bueno. Cada día mi matrimonio es más feliz. Sí, Pero sobre todas las cosas, los dos estamos cerca el uno del otro, al corazón nuevamente, pero juntos estamos cerca al corazón de Dios también. sí, increíble. Sí, sí, es algo muy, muy lindo que pasó y que sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Porque todos los días aprendemos las cosas, las dificultades no han cambiado, las diferencias no es que han quedado a un lado. Claro. Al contrario, yo creo que cada día hay tribulaciones, hay problemas más fuertes, pero aprendimos a poderlos manejar en pareja. Increíble. Y como decía Gaby, con Dios en el centro y gracias a eso podemos decir, tenemos 24 años de matrimonio y creemos que eso se va para yo a lo menos soy feliz, bueno. No sé. Sí, yo también. Yo soy feliz. Completamente. Bueno, gracias. Gracias por venir y esperamos verlos pronto por aquí otra vez. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.